perdió, por ejemplo una deshidratación, en el cual se debe agregar a las necesidades y se debe volver a restablecer en el paciente. Entonces las necesidades basales que el organismo necesita para reemplazar la pérdida diaria, y acá está lo que hoy le dije, sistema respiratorio y la piel van a ser pérdida insensible de agua porque no podemos cuantificar. Se calcula que son, y después tenemos los riñones y las heces, que eso sí podemos cuantificar. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Que hay que medir aproximadamente, las necesidades son 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, la necesidad basal del organismo son 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Hay que tener en cuenta que el metabolismo celular también produce agua y aporta una pequeña cantidad de agua a las necesidades basales. Entonces, tenemos que, para calcular las necesidades basales, tenemos que ver la diuresis más la pérdida insensible menos el agua endógena. Tenemos que las necesidades basales se calculan para los primeros 10 kilogramos, o sea, un nene que tiene 10 kilogramos vamos a necesitar 100 mililitros por kilogramo. 7 kilogramos, 700 mililitros. 8 kilogramos, 800 mililitros. Luego, para los siguientes 10 kilogramos ya son 50 mililitros. Entonces, supongamos, son 50 mililitros. Y de ahí en más, o sea, a partir de los 20 kilogramos ya van a ser 20 mililitros por cada kilogramo. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para un niño de 6 kilos, vamos a hacer 6 por 10, o sea, me va a dar un total de 60 mililitros de necesidad basal. Para 12 kilogramos, por ejemplo, hay que hacer 100 por 10, son 1000 mililitros. Y a eso hay que sumarle 2 por 50, o sea, 110 mililitros de necesidad basal. Para un nene de 25 kilogramos, hay que calcular 10 por 10, son 1000. Hay que sumar los 500 mililitros de los siguientes 10 kilos y a su vez aumentarle los 5 kilogramos que pasa del 20. Entonces va a tener 1600 mililitros mililitros de necesidad basal. ¿Cómo lo podemos restituir? Con solución dextrosa al 5%, en el cual, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos eso? Tenemos que la necesidad basal va a ser en 24 horas lo que ese nene va a necesitar. Por ejemplo, 2500 mililitros, o sea, 2 litros y medio, tengo que pasar en 24 horas. ¿En qué consiste esto? Hago 2500 dividido 24 y yo necesito pasar 104 mililitros en una hora. Hay que saber que 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces, ¿qué hago? 104 mililitros van a equivaler a 2800 gotas. ¿Qué sucede? No nos podemos quedar una hora parado contando la cantidad de gotas que van pasando hasta contar 2800. Entonces lo que se hace es hacer ese 104 dividido 3 y me va a dar aproximadamente 34 gotas por minuto. Entonces lo que se hace es contar 34 gotas por un minuto, que eso va a corresponder a la cantidad que se va a pasar en una hora. 134 gotas por minuto va a ser equivalente a 104 mililitros por hora. Eso es cuando es pequeños volúmenes. Hay otra forma más fácil, que es la ley del 7, en el cual lo que se hace es calcular la cantidad de sachets que se puede pasar en horas. Entonces, si nosotros contamos 7 gotas por minuto, significa que en 24 horas me va a pasar medio litro, o sea, un sachet. 14 gotas por minuto significa que en las 12 horas me va a pasar 2 frascos, o sea, 1 litro. 21 gotas por minuto me va a pasar en 8 horas 3 frascos. 28 gotas por minuto significa que en 6 horas voy a tener 4 frascos. Hay que aclarar algo aquí. Por ejemplo, significa, acá tenemos en cuánto me va a durar cada sachet y acá cuántos frascos al día. Entonces, 28 gotas significa, por ejemplo, que
6 horas me va a tardar a pasar medio litro. En un día voy a tener 4 frascos. Para 2500 mililitros voy a necesitar hacer 35 gotas, por ejemplo. Las 35 gotas, o sea, ese sachet, ¿cuánto me va a durar? Me va a durar 4 horas. Por lo tanto, voy a necesitar 5 frascos al día. Cada frasco, ¿cuánto tiene? Tiene 500 mililitros. Por lo tanto, voy a pasar 2500 mililitros. Acá simplemente para unificar algunos términos. Un goteo normal contiene 0,03 mililitros. Una microgota, que generalmente solamente los hospitales de alta complejidad y los institutos de alta complejidad tienen el microgotero, va a corresponder a 0,01 mililitros. Si nosotros pasamos esto, 1 mililitro me va a equivaler a 20 gotas. O 1 mililitro también va a ser lo mismo, a decir 60 microgotas. No solo hay que pasar agua, sino hay que pasar los electrolitos también. ¿En qué consiste esto? Nosotros debemos pasar normalmente entre 2,5 y 3 miliequivalentes por kilogramo de sodio. Hay que pasar entre 1 y 2,5 miliequivalentes de potasio. Y el cloruro hay que pasar entre 4,5 y 5 miliequivalentes por kilogramo. Lo bueno es que generalmente se calcula el sodio y el potasio, porque el cloruro o acompaña al potasio o acompaña al cloro en las soluciones comerciales que tenemos. Entonces, ¿qué hago? 1 mililitro de cloruro de sodio equivale a 3,5 miliequivalentes. Significa que 175 miliequivalentes en 250 mililitros que debo pasar en 24 horas. ¿Qué hacemos? En 500 mililitros voy a necesitar 35 miliequivalentes. Entonces, pongamos un ejemplo para entender. Tenemos en un hombre 70 kilogramos, hago 2,5 por 70, voy a tener justamente acá el resultado, 175 miliequivalentes voy a necesitar para esa persona. Y el potasio voy a necesitar 70 miliequivalentes. Por ejemplo, para una de 16 kilogramos, el sodio voy a necesitar 40 miliequivalentes y el potasio voy a necesitar 16 miliequivalentes en 24 horas. De ahí simplemente hago la regla de 3 simple. Acá tenemos, por ejemplo, hay que tener en cuenta acá otra cosa con el potasio. 1 mililitro de cloruro de potasio, que es la forma que viene, equivale a 1 mol, o sea, 1 miliequivalente de potasio. La otra forma comercial que viene es que 1 mililitro de cloruro de potasio, 3 mol, equivale a 3 miliequivalentes de potasio. Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para 70 miliequivalentes, si el preparado es de 1 molar, voy a necesitar 70 mililitros de la solución. Ahora, si el preparado es de 3 molar, solamente se va a necesitar 23 mililitros porque es más concentrado. Si uno se confunde y le da 70 mililitros de solución en 3 molar, generalmente le está condenando al paciente a una muerte. Entonces, 70 miliequivalentes en 250 mililitros equivale a 14 miliequivalentes en 500 mililitros por hora. Perdón, 500 mililitros en cada sachet que se debe preparar. Otros cálculos, eso es con respecto a las necesidades basales. Hay que ver también la pérdida concurrente. ¿En qué consiste esta pérdida concurrente? La pérdida concurrente es la cantidad de agua y electrolitos que se va perdiendo en forma continua aparte de las necesidades basales. Y puede ser, por ejemplo, en una hora se perdió 24 mililitros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aportar estos 24 mililitros al paciente. ¿Cómo se hace? En 24 horas, estos 24 mililitros van a corresponder a 756 mililitros. O sea, a las necesidades basales debo agregar este número. Por lo tanto, acá hay que aclarar algo. Generalmente se mide en una hora cuánto se está perdiendo de pérdida concurrente. Se puede perder, por ejemplo, por una sonda, por un drenaje, por una aspiración que se hace continua del estómago, por ejemplo, por secreciones intestinales o diarrea en el cual se está drenando, se mide.
También aquí hay que agregar los electrolitos, que se debe perder, pero los electrolitos en este caso depende de qué se está perdiendo, va a depender la osmolaridad y los miliequivalentes que debo agregar. Por ejemplo, el jugo pancreático no es lo mismo que el jugo gástrico, que la bilis, que una diarrea o que grandes quemados. En todo esto vamos a tener diferentes concentraciones de los electrolitos que se van perdiendo en forma continua. Acá en esta tabla le traje algunos en el cual podemos ver que los miliequivalentes no van a ser iguales. Por ejemplo, para ver y ejemplificar algunos. La pérdida concurrente por una diarrea de 700 mililitros, uno debe hacer que en un litro, suena un poco feo decirle que tiene diarrea, se va a perder 90 miliequivalentes de sodio y 70 miliequivalentes de cloruro. 70 miliequivalentes de potasio y 110 de cloruro. Entonces, en esos 700 mililitros que se perdió, que el paciente tuvo diarrea, debe agregar 630 miliequivalentes de sodio, se debe agregar 49 miliequivalentes de potasio y 77 miliequivalentes de cloruro. ¿Cómo se calculó esto? Con la regla de 3 simple. Entonces, ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Cómo lo vamos a rehidratar? Yo necesito agregar las necesidades basales, que es la que calculamos anterior y depende del peso, con la agua y los electrolitos correspondientes, y las pérdidas concurrentes, o sea, lo que acá acabamos de calcular con el agua y los electrolitos correspondientes. Entonces, calculamos ya las necesidades basales, calculamos la pérdida concurrente y el déficit previo nos queda. ¿Qué es el déficit previo? Es el agua que perdió, el agua y los electrolitos que perdió el paciente antes de concurrir. Por ejemplo, con el agua es un poco más fácil debido a que se extrapola el peso perdido a mililitros. Por ejemplo, una persona de 74 kilos que perdió 1 litro de agua se extrapola a kilos. Entonces, 1 litro, 1 kilo. En lugar de pesar 74, va a pesar 73 kilogramos. Los iones ya es un poco más complicado aquí porque aquí hay que ver qué tipo de deshidratación tuvo el paciente. Entonces, ¿a qué le doy al paciente? Le doy las necesidades basales, se le da el déficit previo que se calculó, en caso de que tenga o no, el déficit previo que es lo que tenemos que calcular, y la pérdida concurrente que es en el caso que tenga o no. Por ejemplo, en una deshidratación se debe al peso habitual, que es el que constantemente tiene el paciente, y el peso actual. 54 kilogramos es el peso habitual, tuvo una diarrea y tiene ahora 53, o sea 900 mililitros debemos reponer al paciente aparte de las necesidades basales. Y eso es todo, espero que le haya servido.